Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, comenzamos con el trabajo y comenzamos con los que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Cáncer y el trabajo. Cáncer, que sí estáis trabajando. Mira, las cosas ahora mismo se están recomponiendo dentro del lugar en el cual tú estás trabajando, ¿no? Entonces yo te diría que es cierto que ellos han tenido como una pérdida, y una pérdida que ha generado, en cierto modo, vamos a decir, una incertidumbre en el trabajo, como que os llevaba a pensar que no gozabais o no teníais una estabilidad, que no había una estabilidad, ¿bien? Entonces aquí llegan buenas noticias, Cáncer. De hecho, aquí dicen las cartas que a lo largo del mes de abril aproximadamente pasará algo muy positivo en este lugar que tú estás trabajando. Yo te diría, Cáncer, ha habido una amenaza en ese lugar. Las cosas han estado un poquito revueltas, pero lo que viene de aquí adelante es algo positivo. Los Cáncer que estéis esperando o queráis hacer un cambio de trabajo, a mí me dicen las cartas que tú podrías tener noticias dentro de 3 meses, pero que el cambio no se daría bien hasta el mes de finales, yo pienso que finales de agosto o septiembre, bien. Todos los Cáncer que queráis iniciaros por vuestra cuenta, esta posibilidad existe en el mes de agosto, al lado de una persona que vosotros conocéis, bien. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con los que no estáis trabajando. Vamos a ver, Cáncer que no estáis trabajando. Los que no estáis trabajando, Cáncer, os veo que os estáis pensando mucho un cambio en vuestra vida, un cambio de domicilio, residencia o algo por el estilo, o el comenzar a mirar por otros lugares, ¿bien? Entonces, Cáncer, tú vas a tener la oportunidad de moverte, de hacer un movimiento, de hacer un viaje o algo por el estilo, que es un movimiento en el cual hay una entrevista de trabajo de por medio. Bien, pero en esta entrevista de trabajo, Cáncer, en esta primera entrevista de trabajo yo no te veo. Yo te veo en la segunda entrevista de trabajo, que es otra totalmente diferente. Bien, entonces, Cáncer, en esta primera no te veo, no me sale firma de contrato, no me sale nada. En la segunda se me salen los caminos abiertos. Todos los Cáncer que tengáis un familiar fuera, en otro lugar, dicen las cartas que te van a ofrecer como ese cambio, como ofreciéndote trabajo o algo por el estilo, o algún tipo de ayuda, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con los que tenéis un negocio. Cáncer que tenéis un negocio. Estáis esperando noticias de fuera. Hay un desplazamiento que vosotros hacéis, Cáncer, claro, mirando de cara a futuro, mirando posibles cambios de cara a futuro en tu negocio, pero también quiero que veas en este desplazamiento, Cáncer, algo que hay aquí que a mí se me simboliza como algo negativo y como que podría haber un engaño en todo esto. De esto te darás cuenta, Cáncer, más adelante. Yo te diría que en este lugar no te merece la pena hacer ningún tipo de movimiento, ¿bien? Entonces, Cáncer, que tenéis un negocio, ten mucho cuidado con quién trabajas, sobre todo si son personas del exterior o que están en el exterior, ¿bien? Porque aquí dicen las cartas, investiga y verás cómo este sitio o estas personas ya han tenido problemas con otras empresas,
Bien, y esto es lo que debes de mirar antes de nada. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Cáncer y tu economía. Vamos a ver. Los que estéis esperando solucionar algo económico relacionado con los ex, relacionados con la pareja. Las cartas hablan de una firma importante, ¿bien? Entonces hablan de como que eso se soluciona, pero a mí no me hablan las cartas de una gran cantidad de dinero que aquí venga. Aquí no viene una cantidad de dinero, ¿bien? Hablan de la solución de algo, de llegar a un acuerdo con algo en concreto. Entonces, en tu situación económica, Cáncer, todos los que estéis esperando algo relacionado con seguros, juicios, pero juicios que tengan que ver con aseguradoras de por medio, ¿eh? Aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué dicen las cartas? Te van a poner otro impedimento, te están vigilando o algo por el estilo, ¿eh? Así que no me salen grandes cantidades de dinero, Cáncer. Para algunos de vosotros me sale la solución de algo que tiene que ver con tu economía. Vamos a seguir, Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteritos. Mira, Cáncer, que estáis solteros. Yo veo mucho aquí como habéis estado en una ilusión en la distancia, ¿no? Podría ser que muchos de vosotros esta ilusión existiera aún. Pero también dicen las cartas que en el caso de que esta ilusión siguiera existiendo, tiene ya una fecha de caducidad, ¿bien? O sea que hablan las cartas que en un futuro inmediato esto se va a terminar. ¿Qué pasa cuando termina esto, Cáncer? Pasa que llega una persona que a mí se me simboliza, que es alguien un poquito más joven que tú, ¿bien? Y es una persona... Puede ser importante en tu vida, pero no definitiva. A mí no me hablan de una persona definitiva, me hablan de una persona importante. ¿Qué pasa con esta persona importante? ¿Qué es la parte que yo veo de esta persona que te puede afectar, ¿no? Siempre, ya sabéis, como siempre te voy a decir lo positivo y lo negativo. Yo lo negativo que veo de esta persona es que no ha terminado de cerrar un ciclo con el pasado. Ese ciclo no está bien cerrado. Y esta es la parte que veo yo aquí que podría influir. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Una persona que siempre va a estar con mucha indecisión, ¿no? Pero también veo aquí, me confirman, en cierto modo, que sí vais a estar al borde del compromiso e incluso se puede dar el compromiso, pero previo a ese compromiso y para que se dé ese compromiso va a haber muchísima indecisión por parte de esta persona, es lo que yo te quiero decir, Cáncer. Bien. Entonces, en este caso habrá que tener muchísima paciencia con esta persona. ¿Que finalmente habrá un triunfo en esta historia? Por lo que he visto aquí, sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Cáncer, que estáis solteros. Cambio en tu vida sentimental, avances. Dice, una historia que a lo largo del tiempo, ¿ves? A lo largo del tiempo no vas a tener muy claro, o durante ese proceso no vas a tener muy claro qué es lo que sois. Una historia en la cual podéis romper más de una vez, por lo que yo estoy viendo aquí, pero que finalmente, y así lo veo yo, que finalmente termina en compromiso. O sea que incluso... yo estoy viendo cómo es una historia que en un principio solo sois amigos y así lo decís ambas partes. Somos amigos y punto. Pero después hay un compromiso y hay una relación aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Cáncer, que estáis solteros.
Cáncer que estáis solteros, noticias de esta persona que en un principio ves, llega, se acerca una persona a tu vida. Cáncer, justo después de que tú haces un cambio relacionado con lo laboral o algo por el estilo. Justo después de esto te lo digo para que tú tengas en cuenta las fechas. Bien, entonces esta persona llega a tu vida, te confunde mucho esta persona, pero con el tiempo, están confirmando las cartas, esta persona irá cambiando, ¿eh? Ya me contaréis, Cáncer, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Los caminos están abiertos. Cáncer que podáis tener hijos. Se avecinan embarazos para muchos de vosotros, Cáncer. Posibilidad, Cáncer, de cambios importantes en vuestra vida, aquí existe, pero también te voy a decir que hay una persona que no quiere que se haga ese cambio. Entonces, ¿por qué no se hace ese cambio? Porque hay una figura materna que no quiere que se haga, que no le interesa, que influye en las decisiones de alguno de vosotros dos, ¿bien? Entonces esto lo que va a pasar es que se va a retrasar, ni más ni menos, Cáncer. Todos los Cáncer que hayáis tenido ciertas dudas en la relación, que veo algunos que habéis estado un poquito dudosos en la relación, hay algo aquí que dice, esa duda en cierto modo se termina. Se pasa como a la historia. Aquí hay una duda que habéis tenido que pasa a la historia. Hay un parón ahí. ¿Ven? Entonces, hablan de reanudamos la relación y hay dudas que se terminan. Pero en este aspecto de la influencia que yo veo que genera tantos cambios en la manera de ser de uno de los dos, la influencia de una figura familiar, y yo diría que es una figura materna, esto sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué más, Cáncer. Vamos a ver qué más, perdón. Yo estoy con mi catarro todavía, ya lo sabéis. Vamos a ver qué pasa aquí. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Vale, mira, Cáncer, esta persona, ¿qué pasa con esa influencia? Mira, yo no veo ni una influencia positiva ni negativa. A ver, vamos a ver. Negativa porque a la persona le altera, le cambia, ¿vale? Pero no es una influencia que tenga unas intenciones negativas. No lo hace con intenciones negativas esta persona. Que esto también te voy a decir que esto tiene fecha de caducidad, que llegará un momento en el que esta influencia no tendrá peso ni fuerza ninguna. Bien, entonces aquí yo os diría, dejadlo un poquito pasar porque los cambios que vosotros habéis estancado por esta persona, más adelante se van a hacer. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. También veo aquí muchos de vosotros Cáncer, que me imagino, por lo que yo estoy viendo aquí, que seréis los Cáncer que estáis de novios, como hay una influencia, y en este caso no es una influencia de una figura materna, es una influencia social, ¿bien? Entonces aquí estoy viendo cómo estas personas, o esta persona en concreto, influye en la relación porque habla mal de la pareja, ¿bien? Habla mal o mal aconseja, o aconseja al amigo o a la amiga de las intenciones de su pareja. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que hay cosas en la relación que en cierto modo hay que dejarlas estar, ¿bien? Sobre todo la manera de ser de uno de los dos, que nos pone un poquito nerviosos, y hay alguno de los dos que esa manera de ser tiene que ver con todo el flirteo, nunca me sale, flirteo. Tiene que ver con eso y entonces aquí dicen las cartas, ese flirteo no va más allá.
O sea, deja estar ciertas cosas porque es que eso no va más allá, que esto forma parte de una manera de ser. Bien, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor te dice: Cáncer, es el momento de calmarse, es el momento de no indagar en algo que no estamos preparados para saber o para entender. Así te lo dicen las cartas, cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, Cáncer, seguimos con tu salud y no te me vayas que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Cáncer y tu salud. Para muchos de vosotros estoy viendo avances en tu salud que son positivos. Van a haber cambios, bien, que te van a generar buenas noticias en tu salud. Algunos problemitas de piel, bien. Y como siempre os digo, pues ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, con tu mensaje general. Cáncer y tu mensaje general. Bueno, tu mensaje general te dice: Cáncer, mira hacia adentro, mira hacia tu interior. No pongas en duda todavía cosas que tú ni siquiera estás seguro o estás segura. Cáncer, el número 33, para ti esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.